Motor Wenkel, Universidad Politécnica de Puebla, Ingeniería en Sistemas Automotriz. Materia impartida por el ingeniero Anuar Alani Soriano. Alumno Miguel Ángel El Bravo, tercero SA. El motor Wenkel es un tipo de motor de combustión interna que utiliza rotores en vez de los tradicionales pistones. En 1957, Felix Wenkel creó un motor de combustión interna con un pistón que accionaba el cigüeñal por medio de un engranaje, comunicándole así el movimiento de giro. Uno de los primeros automóviles en incorporar el motor Wenkel fue el NSU Spider, un pequeño descapotable que fue presentado por primera vez en el Salón de Frankfurt de 1964. Su pequeño bloque de medio litro de cilindrada era capaz de entregar 50 caballos vapor a 54 en los modelos posteriores y estaba montado sobre el eje trasero, pudiendo hasta el conjunto alcanzar los 100 km por hora desde parado en solo 14,5 segundos. NSU, Peugeot, DKW, en motos o incluso Mercedes apostaban por esta innovadora tecnología, pero solo Mazda se dedicó a aprovechar todo su potencial en serie. El 30 de mayo de 1967, Mazda sacó al mercado el primer vehículo que montaba un motor rotativo, el Mazda Cosmo Sport, que equipaba un motor L10A con 491 pulgadas cúbicas, que desarrollaba 110 caballos vapor de potencia y usaba unos aros de carbono que daban mejor estanqueidad al conjunto. El motor disponía de un carburador de 4 bocas para mantener estable la combustión a cualquier régimen de funcionamiento. En cuanto al sistema de ignición, cada rotor estaba dotado de una bujía que garantizaba la ignición de la mezcla bajo cualquier circunstancia. Partes del motor Wenkel. El estator es el cuerpo fijo que su interior tiene una forma casi elíptica. Viene siendo el cilindro del motor, que posee los hoyos y las cámaras por donde circula el líquido refrigerante. Cabe mencionar que se divide por estator periférico, que es la presión ejercida por los segmentos, debido a la fuerza centrífuga y los gases quemados. Destacan la superficie interior del estator periférico en zonas muy localizadas. El estator puede estar sometido a un gradiente importante de presión y temperaturas. Cuando se utilizan aleaciones de aluminio, se procede a cromar la superficie interior del estator con la finalidad de aumentar su resistencia al desgaste. Concretamente, se recubre el interior del estator con una capa de acero y posteriormente se lleva a cabo el cromado de esta superficie. La superficie exterior de la capa de acero tiene una forma de diente de sierra para mejorar la adherencia con la aleación de aluminio. El estator lateral. Las caras laterales del estator deben ser muy deslizantes para que los segmentos de las esquinas y de los laterales del rotor puedan mantener un contacto continuado sin producirse un desgaste prematuro. Es más habitual utilizar fundición nodular en la fabricación de las tapas laterales, pero no obstante también se han empleado, al igual que en el rotor y el estator periférico, aleaciones de aluminio de mejores características y coste más elevado. El rotor es una pequeña pieza en forma de triángulo. Los vértices del rotor están en contacto permanente con las paredes de la cámara. Cada uno de los lados lleva un vaciado que hace las veces de cámara de combustión. En el interior tiene una corona dentada. El material del que se está empezando a utilizar son las aleaciones de aluminio. Engranajes de transmisión del motor Wenkel.
Todo este mecanismo está formado por un piñón que está fijo a la tapa, el cual, como podemos ver en la imagen, se encuentra justo en medio. El primero de ellos permanece inmóvil y el otro, al engranar con este, realiza el movimiento de generación de la epitrocoide. La relación entre el número de dientes de ambos engranajes es de 2 a 3. Esta diferencia proporciona una relación de transmisión de 1 a 3 entre la velocidad del rotor y la del eje de salida. Las lumbreras. Las lumbreras de admisión y las lumbreras de escape están situadas en uno de los lados del estator, como lo podemos ver en la imagen. Las bujías se sitúan al lado opuesto de las lumbreras. Estas se encargan de hacer saltar la chispa sobre la mezcla combustible. La punta de las bujías que entra en la cámara de combustión es de la misma cerámica de óxido de aluminio sinterizado, o entre otras palabras, la alúmina, que en la porción superior, pero sin barniz. Algunas ventajas del motor Wankel son que tienen menor cantidad de piezas móviles, tiene una suavidad de marcha. En los motores rotativos el movimiento giratorio tiene un solo sentido y no sufre variaciones a la que se somete el pistón. El motor está equilibrado con contrapeso giratorio internamente, que suprime cualquier tipo de vibración. Otra ventaja, que tienen menos velocidad de rotación. Las piezas del motor se movilizan más lentas que las piezas del motor convencional. Los segmentos se encuentran en movimiento con relación a las partes fijas y no se desarrollan puntos muertos. Otra ventaja son las menores vibraciones. Las inercias internas son mínimas, por lo mismo de que no hay bielas ni recorrido de los pistones. Y otra ventaja son el menor peso, por lo mismo de que el motor tiene menos piezas. Es por esa misma razón que es mucho más ligero. Además de que este habitualmente se construye con 2 a 3 rotores. Desventajas del motor Wankel. Las emisiones. Como trabaja parecido al motor de 2 tiempos, consume aire, combustible y aceite, por lo que genera más gases tóxicos. El costo de mantenimiento. Como no es un modelo de motor muy conocido y difundido, el mantenimiento es más difícil porque no siempre se consigue quien tenga la debida formación en esta clase de motor. El consumo. Por la forma que tienen las cámaras, las cuales se encuentran muy alargadas, la relación superficie-volumen es alta. Difícil estanqueidad. Es más complicado aislar cada sección de las 3 que tiene el rotor y para que funcione adecuadamente cada sección debe ser estanca. La sincronización. Se requiere de muy buena sincronización entre los diferentes componentes del motor, ya que debes de evitar que la mezcla encienda cuando el pistón rotativo esté en una posición inadecuada. Por lo cual, si llega al encendido precoz, el empuje se haría hacia el lado contrario y esto podría dañar el motor. El encendido. La cantidad y la lubricación de las bujías influyen anteriormente en el rendimiento motriz y también en su complejidad. El freno motor. El motor Wankel rotativo es similar al de 2 tiempos. Tiene menor freno motor, pero los alternativos en 4 tiempos. El combustible utilizado en el motor Wankel es la gasolina. Desde su época dorada hasta la fecha se intentaron hacer varias versiones del motor Wankel en versiones diésel, incluyendo una parte de Rolls-Royce, pero no hubo caso, dado que el diésel es un combustible más pesado con menos reacción y más potencia, no funcionaba correctamente. Debido a que en la cámara de combustión del motor Wankel están ausentes los puntos calientes, con gasolina con 87 de octanaje es suficiente para este tipo de motor.
Para su lubricación se usan sistemas de mezcla previa o una bomba que dosifique pequeñas cantidades del aceite. Se recomienda agregar entre el 0,5% y el 1% de aceite lubricante a la gasolina. Funcionamiento del motor Wankel. Como ya sabemos, este motor es igual que el de 4 tiempos. Consta de la admisión, que mientras se produce el escape de gases del ciclo anterior a través de las lumbreras de escape, comienza la admisión de la mezcla nueva por las lumbreras de admisión. La cámara va aumentando de volumen conforme gira el rotor, arrastrando el eje y comienza a introducir la mezcla, ya que la lumbrera de admisión se encuentra abierta. Por lo cual, como se ve en la imagen, la lumbrera de admisión se encuentra abierta y esto deja que entre todo en la mezcla de aire-combustible. La compresión. La lumbrera de admisión ha quedado cerrada y la cámara empieza a disminuir su volumen. En este momento es cuando surge la compresión de la mezcla. Cuando la cámara ha quedado reducida a su mínimo volumen y la compresión de la mezcla es máxima. La combustión y expansión. La cámara de combustión es larga, así que la llama se inflamaría demasiado lentamente si hubiera solamente una bujía. Cuando las chispas encienden la mezcla de aire y combustible, la presión aumenta rápidamente, forzando el rotor a moverse en la dirección en la que el volumen del compartimiento crece. Los gases de combustión continúan expandiéndose, moviendo el rotor y transformando energía hasta que el vértice del rotor descubre la lumbrera de escape. Escape. El otro vértice del rotor descubre la lumbrera de escape, por lo que los gases quemados son expulsados al exterior empujándolos por el movimiento del rotor. Es en este momento que la lumbrera de escape se encuentra abierta, así permitiendo que todos los gases quemados puedan salir. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el motor en sus 4 tiempos, de cómo en el momento de la admisión va entrando el aire y combustible, se hace la compresión, llega con las bujías, crea la chispa, donde llega la explosión y por fin libera los gases ya quemados hacia la lumbrera de escape.